Buen día, Jorge Manchinelli. ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Y qué nos puede contar de los temas económicos que tenemos que vivir y sufrir en este bendito país? En ese bendito país. Buen día, César y la audiencia. Hay una historia que se comenzó a armar rápidamente con con la interrupción del periodo constitucional de Cristina, ¿no? Y la historia esta que se está escribiendo cada vez con mayor celeridad y trazos más gruesos es la reconversión completa de una sociedad nacional, de un país. La reconversión de una sociedad diversa, con desarrollos industriales y tecnológicos y científicos, hacia una sociedad proveedora de commodities. Commodities se les llama a las mercancías que están o mercaderías que están catalogadas, unificadas en el mercado internacional. En el caso de la Argentina, los commodities a los que nos vamos a dedicar según este modelo, esta política, son los commodities energéticos y los commodities oleaginosos y algo de trigueros, algo de harinas, pero básicamente oleaginosos. Entonces, evidentemente que sobramos población en abundancia en ese esquema, y los recursos naturales que estaban destinados a sostener el crecimiento de la economía y por lo tanto de la sociedad argentina, esos recursos se han dirigido cada vez de manera más brutal por el modo y por la escala y por las consecuencias cada vez más brutal hacia los mercados externos. Y esto es lo que está pasando con el gas. La suba de las tarifas de gas, y porque en consecuencia de las tarifas de electricidad, no tiene otro objetivo que bajar el consumo de gas en la Argentina. Es decir, que los argentinos consumamos cada vez menos gas. ¿Para qué? Para exportarlo. Por ejemplo, uno de los negocios de exportación de gas que está en marcha es hacia Chile, que está festejando esta nueva conexión que retoma la política de los 90, pero mucho más comprometida para el país, que es exportación de gas a Chile, y en Chile una empresa canadiense se encarga de procesarlo y venderlo a Norteamérica y a Europa. Ahora, muy bien, ¿cómo se hace esta exportación? Se hace con precios que están por debajo de lo que nos están cobrando. Nosotros estamos subsidiando la exportación, es decir, los usuarios subsidian la exportación. Los usuarios somos los usuarios domiciliarios, los usuarios industriales, de las pequeñas y medianas empresas, y también de las grandes empresas. Es decir, la economía subsidia el negocio de la exportación de gas. La economía subsidiará el negocio de la exportación de petróleo. Entonces, de ahí viene la brutalidad de la tarifa, que no guarda razón con ninguna variable ni indicador de costo ni de negocio de las distribuidoras de gas y de las productoras de gas, como venía funcionando y como tiene sentido. Así nos encontramos, y acá hay una muy buena nota de Alfredo Zayat hoy en Página, que hace un recuento y un análisis de los balances de las principales gasíferas, es decir, de 9 gasíferas, distribuidoras de gas, que 6 cotizan en bolsa. Las utilidades totales fueron de 4.376 millones de pesos. Si se le suma a eso lo que es las utilidades, lo que son las utilidades de las productoras,
que suman 21.462 millones de pesos, el complejo petrolero gasífero ganó 29.476 millones de pesos en el 2017, 29.476 millones de pesos. Imaginemos cuánto significaría eso si esa utilidad se revirtiera hacia la actividad interna, por ejemplo, hacia la continuación de la política aeroespacial, nada menos, o hacia la política nuclear, nada menos, hacia la política nuclear. Entonces, para eso deberíamos, obviamente, retomar el rumbo de la nación argentina y reencauzarlo hacia lo que fue el largo periodo que es corto para los cambios, de los 12 años que comenzaron con aquellos años extraordinarios del 45 al 55. Porque, digamos, pongamos los conceptos y las realidades, ordenémoslas. Y si las ordenamos, lo que vemos es que acá hay dos proyectos absolutamente antagónicos de país y de sociedad. Uno es el proyecto que arranca en la historia, que viene de Dorrego, Rosas, Irigoyen, Perón, y que el peronismo y Perón y el kirchnerismo como una continuación de Perón, organiza que es un Estado nacional. Y este otro proyecto, que es un proyecto colonial, que no le interesa el Estado y por lo tanto la población pasa a ser un problema que tiene que enfrentar ¿cómo? ¿En qué lugar lo sitúa el problema de la población que sobra? En el lugar de la seguridad. Entonces lo enfrenta con represión, con policías militarizadas y si es necesario con presencia de policías militarizadas del exterior, como el caso de la Guardia Nacional de Georgia, o directamente con Fuerzas Armadas o el Ejército de Estados Unidos. Es así. Entonces, nunca como antes la sociedad argentina está viviendo probablemente sin que se pueda haber tomado conciencia todavía qué es vivir en una colonia. Nosotros estamos viviendo en una colonia. Por eso el sistema judicial se cae a pedazos y es de un absurdo que produce, y un grotesco, no más que absurdo, de un grotesco que produce vergüenza. Produce vergüenza el funcionamiento de lo que se dice que es el sistema judicial. Por eso el funcionamiento del sistema de medios de comunicación, que mienten y ocultan todo el tiempo. Entonces, esta cuestión de la energía, quien realmente la sigue y la analiza con pasión y con exactitud es Federico Bernal, que es el Scalabrini Ortiz de la Argentina del siglo XXI. Ese es el registro que yo tengo por la cantidad de información y de datos que él obtiene y analiza. Bueno, lo que nos está mostrando en el portal de OETEC, nos está mostrando eso. Nos está mostrando cómo la energía se va convirtiendo, o los energéticos se van convirtiendo en una mercancía, en un commodity de exportación. Entonces, ¿cómo juega aquí la política financiera y el endeudamiento? Bueno, realmente no nos afecta mucho, porque si se tratara de mantener el peso por una disputa interna que se resuelve en otro campo de intereses, mientras le den la mejor cotización para el dólar, ¿sí? Y le den la mejor tarifa en dólares, no tiene ningún problema. Ahora, ¿cuál es el costo que ellos tienen en dólares, según los pesos gastados, para decir que la Argentina tiene que pagar 6 o 7 dólares el millón de BTU de gas? No lo tienen, no hay ningún criterio que sostenga eso. Ellos tienen un convenio de exportación, esto que están exportándole a la empresa canadiense en Chile, que va entre 3.50 y 4.50 dólares el millón de BTU. ¿Sí? Ese es el precio del gas.
Todo lo que está por encima de eso es una sobreganancia de las empresas, ¿sí? Es una ganancia indebida. Ahora, ¿quién controla eso? Bueno, la controla nadie. Hay una nota, me remito nuevamente a página de hoy, de Raúl de la Torre sobre qué es el Enargas. Y hay un señor que tiene que ir ahí a la comisión de diputados, y en un momento determinado este señor dice, parece, no lo dice de la Torre, pero uno lo infiere, con molestia, dice: yo soy un hombre de la empresa, un hombre de las empresas gasíferas, un hombre de la actividad gasífera, de la economía gasífera. Ah, vos sos un hombre de la economía gasífera. ¿Y qué estás haciendo en un cargo público? La cara que vos tenés, ¿qué espesor tiene de ese evento? Porque no estás hablando como el representante o empresario de una empresa. Vos estás hablando como un funcionario público. Entonces, y aquí es donde viene vamos a llamarla así prudentemente, la confusión en sectores de la sociedad, en sectores importantes de la sociedad. Esta gente que se hizo cargo del Estado, que está manejando el Estado, lo está manejando para sus propios intereses y sus propios negocios. No los está manejando en cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Para que esto sea posible, el sistema judicial se tuvo que degradar, corromper, disolver, que es lo que estamos viviendo en vivo y en directo ahora. Jorge, ¿quién hace cumplir las leyes? Y finalmente, sí. veamos el empleo. Damos el empleo. Los últimos 4 meses, según el Observatorio de la UMED, se destruyeron 97.000 empleos en la Argentina. Y justamente estos últimos 4 meses, que llegan hasta el mes anterior, estos últimos 4 meses son los que condensan la crisis producida, la crisis monetaria y cambiaria que ha producido estos tipos. Justamente ahí se han concentrado, y ojo, porque esto es un eslabón de una sucesión de eslabones de la propia crisis. Lo ha dicho la UOM. La UOM perdió 50.000 trabajadores desde que está Macri. 50.000 puestos de trabajo en la industria metalúrgica. Entonces, acá han acelerado, apretaron el acelerador después de haber ganado las elecciones en la provincia de Buenos Aires de un modo brutal. Y ese apriete del acelerador es lo que llevó que nosotros tengamos una de las devaluaciones más grandes del mundo, y una inflación que tal como está encaminada y tal como ha crecido, tiene más visas de una hiperinflación que de una crisis de precios que después se va a estabilizar y va a descender.